Kikindi. No es solo un idioma, es mi identidad. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de reflexión. Hoy abordaremos un tema profundamente humano, sobre el idioma quechua, derechos e identidad. Un tema que nos invita a mirar de frente las desigualdades que viven miles de personas quechohablantes en nuestro país, especialmente en el contexto urbano como Arequipa. Conversemos sobre cómo la discriminación lingüística afecta el acceso a derechos, debilita la identidad y perpetúa la exclusión. Hoy nos acompañan 5 invitadas como es Fernanda, Miluska, María Esther, Elena y Tatiana, quienes abordarán esta problemática desde diferentes perspectivas, compartiendo testimonios reales y propuestas desde la educación, la política pública y el reconocimiento intercultural. Para dar inicio, cada integrante contará con 4 minutos para desarrollar su idea. Invitamos a la señorita Tatiana. Señorita Tatiana, ¿cuál es su opinión con respecto al porcentaje de discriminación que enfrentan las personas quechohablantes en la ciudad de Arequipa? Bien, según el Búho.p, que es un medio digital independiente en la sede de Arequipa, que se enfoca básicamente en investigación y contenido sobre política y cultura. El autor de nombre es Giancarlo Frisancho Zonco y nos informa que en el Perú 1 de cada 2 personas ha sentido exclusión por su tono de piel o idioma, a pesar de que más de 7 millones de peruanos y peruanas se autoidentifican como parte de alguno de los 55 pueblos indígenas u originarios y el pueblo afroperuano. En el contexto específico de Arequipa, que es la segunda con mayores índices de percepción de racismo, un 44% ha mencionado haber sufrido algún tipo de discriminación. También en otras ciudades como Ayacucho o Huancavelica, según un informe de Correo en junio de este año 2025, reveló que el 87% de las personas quechohablantes fueron ignoradas en entidades públicas al solicitar información, especialmente en comisarías y otros lugares. Por otro lado, en Huancavelica, el 47% de la población habla quechua y también enfrentan exclusión significativa. Esta información nos brinda que debemos preocuparnos porque muchas de estas personas son discriminadas en hospitales, comisarías, juzgados o escuelas. Se ignora o se niega la atención de estas personas quechohablantes. Aunque es un derecho legal, esto genera desigualdad y demuestra que los peruanos somos incultos y no honramos nuestras raíces. Muchas gracias por su aporte, Tatiana. Señorita Fernanda, ¿qué nos puede decir sobre la expresión cotidiana de discriminación hacia los quechohablantes en diferentes espacios sociales? Cuenta con 4 minutos para su intervención. Claro que sí. Hablar en quechua en la calle o en la escuela no debería ser un acto de valentía, sino algo normal. Sin embargo, muchas personas quechohablantes son burladas o ignoradas por expresarse en su idioma materno. Esto ocurre tanto en ciudades como en espacios educativos, laborales y de salud. Según Pierre Bourdieu, esto es una forma de violencia simbólica, donde se impone un idioma dominante. En este caso vendría a ser el castellano, haciéndose que los hablantes quechua se sientan inferiores o avergonzados. El castellano es visto como un idioma legítimo, mientras que el quechua carece de capital lingüística en espacios urbanos. Desde la teoría de la aculturación de Ralph Layton y Herskovits, podemos entender que la cultura dominante impone sus valores, provocando que muchos quechohablantes abandonen su lengua materna para adaptarse al nuevo entorno quechua. Por otro lado, Michael Foucault advierte que el poder también ejerce a través del lenguaje, como decidir qué idiomas tienen valor o en una forma de control. Un claro ejemplo tenemos a una chica adolescente que está en Lima, que oculta o evita hablar en quechua por miedo a la burla.
puesto eso que se encuentra en un sistema que le enseña que la lengua originaria es más un obstáculo que un recurso. Por otro lado, las escuelas peruanas no están preparadas para recibir o acoger a estos estudiantes quechua-hablantes. O no solo, porque no solo enseñan su idioma, sino que tampoco valoran su identidad. Desde la teoría del etnocentrismo de Sommer, podemos ver cómo el sistema educativo impone una lengua originaria que no valida y margina a las demás. Como señala Pirla Maslow, ignora las lenguas indígenas, promoviendo una identidad nacional centralmente únicamente en lo urbano y en lo castellano. Gracias, Fernanda, por tu análisis. María Esther, considerando los testimonios que se han mencionado, ¿cómo deberíamos abordar esta situación desde una perspectiva educativa e intercultural? Cuenta con 4 minutos para desarrollarse. Bueno, señalando primeramente que necesitamos que la educación enseñe lo que es el idioma quechua como un curso aislado, sino como una parte esencial de nuestra identidad cultural. No solo estamos teniendo en cuenta pocas problemáticas. Las problemáticas vienen desde varios años. En el largo del trayecto han sido marginados durante su estadía. Según Vygotsky, nos recuerda que el lenguaje no es solo una herramienta para comunicarnos, sino que es un síntoma simbólico de identidad, pensamiento y de nuestras emociones, en caso de relacionarnos con el mundo. Mark Rojas nos habla de la identidad y la sociedad que rechaza nuestras raíces. Nosotros también aprendemos a rechazarlas y ocurre cuando el quechua es invisible en el sistema educativo y urbano. Muchos jóvenes comienzan a sentir vergüenza de su lengua, en este caso serían los que son de la pertenencia indígena. Tengamos en cuenta que el quechua no solo debe contarse con un recurso, sino como una parte de la identidad cultural. Agradecemos por su reflexión, María Esther. Señorita Braulia, más allá del impacto en que otros aspectos afecta la discriminación lingüística en las personas quechua-hablantes, dispone de 4 minutos para desarrollar su tema. La discriminación lingüística no solo afecta a la identidad personal, sino que también limita seriamente el acceso a la educación de calidad, a oportunidades laborales y participación social de quienes hablan lenguas indígenas. Según Nancy Orberger, el estigma hacia la lengua materna genera inseguridad y autocensura, reduciendo la motivación para continuar estudiando y dificultando el desempeño escolar. Además, esta discriminación debilita la autoestima y provoca que muchas personas oculten su lengua, lo que empobrece la transición, culturación y intergeneracional y restringe el derecho a participar plenamente en la vida pública. Luis Enrique López explica que la discriminación lingüística tiene efectos profundos sobre la identidad en los poblantes, su autoestima y las posibilidades de construir una sociedad intercultural. En Arequipa, esta discriminación se manifiesta en menosprecio, en burla o en exclusión que sufren las personas migrantes que hablan quechua, especialmente en espacios públicos, laborables y en atención de servicios. Estos actos reflejan muchas veces que los que hablan estas lenguas lo ocultan su lengua materna y afectan directamente a su autoestima. Al final, deberíamos aprender a valorar todas las lenguas y culturas. Las culturas podremos construir juntos una sociedad más justa y humana. Gracias por la mirada integral, Braulia. Señorita Fernanda, ¿de qué manera los centros de salud y justicia están involucradas en esta problemática? Dispone de 4 minutos para responder. Claro. La Constitución reconoce el idioma de quechua como una lengua oficial. La Ley 29735 protege las lenguas originarias. Sin embargo, existe una brecha para la práctica, viendo el quechua como algo que no existe.
pasa en el sistema de salud, judicial, que solo se entiende un idioma dejando afuera a los quechohablantes. En el Perú, mucha gente andina sufre discriminación solo por hablar su idioma. De hecho, 3 de cada 10 personas han pasado por eso en su lengua originaria. Aunque hay más respeto ahora, ha aumentado el 30% el número de personas mayores de 3 años que hablan una lengua indígena. Todavía se ven discriminados en colegios, trabajos, centros de salud y hasta como consumidores. Lo peor es que más del 60% son quienes no pueden acceder al centro de salud porque hablan quechua, que es el idioma de sus antepasados incas. O sea que aún queda mucho por hacer. En hospitales y comisarías, si no hablas el castellano correctamente, muchas veces te ignoran o te maltratan o simplemente no te atienden. Esto afecta especialmente a mujeres y adultos mayores quechohablantes que no pueden acceder a un servicio básico como salud. La psicología intercultural nos enseña que la comunicación no solo es verbal y el negar el idioma materno es negar la unidad del otro. Y según la UNESCO, los derechos lingüísticos son parte de los derechos humanos. Toda persona debe poder recibir atención en el centro de salud de su propia lengua. Desde la internacionalización, entendemos que esta exclusión es más grave cuando se cruzan los factores como el género, la identidad, la etnia o la pobreza. Nancy Fraser plantea que la justicia real no solo es distributiva, acceso a recursos, sino también reconocedora si no reconoce la lengua del otro. Se está negando la dignidad. Por eso, en muchas comisarías y postas médicas donde muchos profesionales de salud no entienden el quechua, asimismo, una madre quechohablante no puede denunciar una violencia ni pedir ayuda médica porque no la tiene. Por último, existe una falta de personal capacitado, intérpretes y sobre todo voluntad política. La ley existe, pero no se cumple en la práctica. ¿Qué pasa cuando un sistema de salud o justicia solo entiende un idioma? ¿A quién se deja fuera? Gracias, Fernanda. Señorita María Esther, desde su perspectiva, ¿qué medidas concretas debería tomar el Estado peruano para garantizar los derechos lingüísticos de los pueblos originarios? Dispone de 4 minutos. Bueno, tengamos en cuenta que es urgente que el Estado peruano tiene una deuda histórica con todos los peruanos, con los pequeños en especial, con los hablantes de lenguaje indígenas, como los quechohablantes en este caso. La endoculturación explica que el proceso el cual una persona aprende la cultura es desde la niñez. Muchos niños andinos aprenden el quechua desde casa y al migrar a la ciudad, esta persona tiene que acostumbrarse, adaptarse al castellano, por lo que un plan nacional e inclusivo lingüístico es lo que nosotros tenemos que generar como personas. Como dije anteriormente, el Estado nos queda debiendo un tipo de inclusión y el Ministerio de Cultura del Perú nos menciona que el Estado debe garantizar e interpretar el quechua en hospitales, juzgados, centros educativos y también debería crear campañas de la lengua indígena como símbolo y sabiduría. Muchas gracias por su claridad, María Esther. Señorita Braulia, ¿cómo suele reaccionar la sociedad cuando interactúa con ciudadanos quechohablantes y cómo cree que debería reaccionar realmente? Cuenta con 4 minutos para desarrollar su análisis. Según Puk Ridey, señala que la llegada a las ciudades como Arequipa lleva a que muchas personas que hablan quechua dejen de usarla porque cuando hablan muchas personas no las entienden o simplemente la ignoran, confirmando así que es como un patrón de exclusión lingüística urbana. Al interactuar con quechohablantes, la sociedad suele mostrar actitudes de perjuicio, de burla o de indiferencia, pues históricamente se ha asociado el quechua con atraso o ignorancia. Este perjuicio ha traído en estereotipos coloniales, niega su valor cultural y humano. Como consecuencias, los quechohablantes enfrentan barreras para expresarse, afrontando su autoestima y participación. Sin embargo, gracias a actividades educativas de educadores y políticas,
interculturales, hoy existen más esfuerzos por visibilizar el quechua, reparar injusticias históricas y construir una sociedad más exclusiva y respetuosa. Gracias, Claudia. Pasando nuevamente con Esther. ¿Considera que la aceptación social es un factor determinante para la integración de los quechohablantes? ¿Cuál debería ser el accionar de la sociedad ante este proceso? Bueno, desde una mirada sociocultural, un fundamento a reconocer es la importancia del lenguaje y la identidad de las personas que migran desde pueblos hacia la ciudad peruana, como ya mencionaron anteriormente las demás personas, donde muchas veces son marginadas por expresar su idioma materno, el que es el quechua, lo que simbólicamente es una negación a pertenencia. Según Merlin Workers, la endoculturación es el proceso en el cual la identidad se forma desde la infancia, a través del idioma, pero esta se ve afectada cuando el entorno urbano rechaza esa lengua. El contraste de Fernando Ortiz plantea la transculturación como un intercambio justo entre las culturas, lo cual nos lleva a la necesidad de valorar el quechua desde la niñez y capacitar a los docentes, en este caso, a la enseñanza en lo que es la simbólica culturalidad. Además, los medios de comunicación tienen un rol clave para comunicar, para cambiar la narrativa y negar orgullo mediante contenido del quechua, combatiendo así el perjuicio que asocian la lengua con el atraso o pobreza, producto del sistema de la invisibilidad de las culturas indígenas. Marcus Harkins y Shannon Ward nos menciona que construye el sistema cultural particulares como particulares, y se puede ver que no hay un universo paralelo, por así decirlo. Por lo tanto, no se debe imponer un solo modelo cultural en las escuelas, sino aceptar y fortalecer todas las identidades. Muchas gracias por su intervención, María Esther. Pasando con Miluska, ¿cómo podríamos hacer frente desde la comunidad urbana a este idioma de resistencia cultural y lingüística? Cuenta con 4 minutos. En base a la pregunta, se debería crear y fortalecer espacios comunitarios como centros culturales o talleres donde se promueva la actividad del uso del quechua mediante actividades lúdicas, artísticas y sociales. Esto permitiría reconstruir el orgullo cultural desde una experiencia compartida y colectiva. En este sentido, Lev Vygotsky nos recuerda que el aprendizaje ocurre en contextos sociales a través de la interacción. Si emprendamos entornos donde la lengua quechua se habla, o sea cantada o sea narrada con naturalidad, los hablantes podrían interiorizar su valor desde una perspectiva más significativa. Asimismo, Albert Ventura plantea en su teoría que el aprendizaje social es cuando las personas aprenden por imitación o imitación por modelos. Por ello es crucial que los medios de comunicación y espacios comunitarios visibilicen a referentes positivos que hablen quechua, como líderes comunitarios, artistas, emprendedores, docentes. Hablar quechua en las ciudades rompe las fronteras culturales, lo que transforma el espacio urbano en uno más plural e inclusivo. También es clave ofrecer talleres gratuitos tanto para hablantes como para los que no hablan, ya que así puedan aprender el idioma y compartirlo. En conclusión, revalorizar el quechua no solo debe ser una tarea del Estado o de la escuela, sino debe ser de toda una sociedad. Cuando una comunidad vuelve a hablar su idioma con orgullo, no solo recupera palabras, sino recupera su historia, su dignidad, su poder y su transformación. Muchas gracias, Miluska. Iniciamos la ronda final de conclusiones. En este espacio clave para reflexionar y resaltar puntos más relevantes que se han abordado en lo largo de este diálogo. El objetivo de este es brindar aportes que permiten abrir más camino hacia el cambio y reconocimiento de derechos y valorización del idioma quechua en nuestra ciudad, como también sociedad. Para esto, cada profesional contará con 2 minutos para desarrollar la parte final.
Bueno, teniendo en cuenta lo que es en conclusión, la identidad no es una unidad fija, sino que se construye dentro de los contextos culturales específicos, como señala Marcos y Quintanilla. En el caso de las personas quechohablantes a migrar a la ciudad, esta identidad se ve amenazada por el proceso de aculturación, donde se impone una cultura dominante de desembolización de raíces. Teniendo en cuenta lo que es en conclusión, la identidad no es una unidad fija, sino que se construye dentro de los contextos culturales específicos, como señala Marcos y Quintanilla. En el caso de las personas quechohablantes a migrar a la ciudad, esta identidad se ve amenazada por el proceso de aculturación, donde se impone una cultura dominante de desembolización de raíces. También tenemos lo que es la endoculturación, que se forma la identidad desde la infancia. Por tanto, los medios, las policías públicas, los políticos y la educación tienen que reconocer la importancia del quechua, no solo ante algunas circunstancias, como en este caso que tenemos teniendo este tipo de problemas de las personas migrantes, sino que tienen que seguir en todo este ciclo que va pasando, construyendo así nuestra identidad cultural. Muchas gracias, María Esther, por su valiosa interpretación. A continuación le damos el pase a Miluska para que también cuente con 2 minutos para compartir la conclusión final. Adelante, Miluska. Bueno, el idioma quechua representa mucho más que comunicación, es un pilar de identidad cultural. Su marginación en espacios urbanos refleja una cultura dominante, que, como indica Edward Said, impone jerarquías simbólicas que excluyen el otro. ¿No? Cliff Greer señala que la cultura es un sistema de significados, ¿no? Por ello, el quechua implica perder visiones del mundo ancestrales. Revalorizar el quechua desde la educación, los medios y los espacios de comunicación permite reconstruir el orgullo y la pertenencia. Como menciona Vygotsky y Bandura, coinciden que el aprendizaje y la identidad se forman en contextos sociales. Por eso, rescatar el quechua es más bien rescatar historia colectiva. No se trata solo de incluirlo, sino de darle un lugar que merece como base viva de la cultura peruana. Muchas gracias, Miluska, por esa reflexión. Ahora es turno de Tatiana, quien cierra su participación con una postura final. Tiene 2 minutos. Adelante, Tatiana. Sí, claro. Como conclusión final, puedo decir que el Perú, por ser tan diverso, enfrentamos rechazo por nuestros propios compatriotas y no abrazamos la interculturalidad con sinceridad. Entonces, la lucha contra la discriminación no se da solo en las leyes o en los libros, se da en los gestos, en escuchar, en respetar, en aprender. Finalmente, termino diciendo que no solo estamos defendiendo una lengua, que en sí es nuestra identidad como peruanos, sino que se trata de defender el derecho a ser, a existir con dignidad. Y si queremos ser más técnicos, según el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la ONU, todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Gracias. Le agradecemos, Tatiana, por ese valioso aporte. Finalmente, invitamos nuevamente a Miluska para una última reflexión complementaria desde su enfoque comunitario. Adelante, Miluska. Bueno, la persistente discriminación hacia las personas quechohablantes no solo se puede abordar únicamente en una óptica individual o institucional. Esta debe ser necesaria un enfoque comunitario que comprende el idioma como una construcción social viva y compartida, que una memoria, saberes y sentidos de pertenencia. La comunidad, entendida no solo como un espacio geográfico, sino como una red simbólica y efectiva, juega un rol clave en la transmisión y valoración del quechua. Como mencioné anteriormente, según Lev Vygotsky y Albert Ventura,
El aprendizaje y la construcción de identidades se desarrollan en contextos sociales compartidos. Por tanto, si las comunidades urbanas construyen entornos donde el quechua se viva con orgullo, se convierten en agentes de transformación estructural, esto hace que promuevan el respeto mutuo, reduzcan los perjuicios y solidan una ciudadanía intercultural. Además, debemos reconocer que los pueblos quechohablantes poseen una forma de reconocer, decir y ser que enriquecen profundamente a la sociedad peruana. Por último, el enfoque comunitario no solo nos exige dejar de ver el quechua como un problema que hay que corregir y comenzar a verlo como un tesoro colectivo que debemos proteger, promover y transmitir. Gracias. Muchas gracias, Miluska. Gracias por habernos acompañado a este espacio que ha sido más que una conversación, ha sido un acto de escucha y memoria de dignidad. Hoy no solo hablamos del quechua como idioma, sino como herencia, como raíz viva que muchos han tenido que callar por ser aceptados, y esa herida es algo que sangra en nuestras ciudades. Escuchar las voces de quienes defienden su lengua, su historia, su identidad, nos recuerda que no hay justicia sin reconocimiento, ni igualdad sin respeto por las diferencias. Ojalá este diálogo nos invite a mirar distintos enfoques, a cuestionar nuestros prejuicios, a abrir espacios donde el quechua no solo sea permitido, sino celebrado. Porque cuando una lengua muere, no solo se pierde palabras, se pierde una forma de amar, de sanar, de nombrar la vida. Gracias a cada una de nuestras invitadas por hablarles de esta perspectiva de la razón y sobre todo desde el corazón. Gracias a ti que nos escuchas desde distintas ciudades de este hermoso país que es el Perú.